Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco. Como siempre aquí estoy, tu nombre, lista para traerles las últimas novedades que du copyright me decirles, los van a dejar boquiabiertos. Prepárense porque el día de hoy vamos a hablar de dos nombres que juntos, siempre hacen temblar los titulares, Can Yaman y Demet Özdemir. Lo escucharon bien. Hoy vamos a desentrar más o menos a una noticia bomba que ha estado circulando por las redes sociales y los foros de fans, una noticia que nadie, absolutamente nadie, esperaba que sucediera, especialmente en esta fecha, 23 de marzo de 2025. Asu que agarren sus palomitas, pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos y rense para un viaje lleno de sorpresas, rumores y, alguna que otra confirmación superíndice 3n. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de especulaciones, quiero pedirles un favor pequeño más menosito, pero que para mí significa un mundo. Si son nuevos por aquí, si esta es la primera vez que se topan con mi voz y mi cara, no duden ni un segundo en suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni uno solo de mis vídeos, porque aquí siempre encontraru, en la información superíndice 3n es jugosa y actualizada sobre sus estrellas turcas favoritas. Y a todos ustedes, mis suscriptores de Hueso Colorado, muchísimas gracias por estar siempre aquí, apoyando mi trabajo y compartiendo su pasión superíndice 3n por este mundo tan fascinante. Los adoro. Bien, ahora vamos al grano. La pregunta que todos se haciendo es, copyright es lo que ha pasado entre Can Yaman y Demet Özdemir el 23 de marzo de 2025 que ha causado tanto revuelo. Bueno, para entender la magnitud de esta bomba, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo, recordar la historia de estos dos talentosos actores y CEU superíndice 3 Mosuku Mika en la pantalla chica los catapultu superíndice 3 a la fama mundial. Recordemos Erkencikus o Pu Harosou más menos Ador, la serie que los unió superíndice 3. Madre mía. Q copyright n no se enamoru superíndice 3 de la historia de Candy Beat y Sanemair. La chispa que se veía en la pantalla era innegable, la conexión superíndice 3n entre Can y Demet era palpable. Los fans se volvieron locos, pidiendo a gritos que su romance trascendiera la ficción superíndice 3n y se convirtiera en realidad. Durante mucho tiempo, los rumores de un posible romance fuera de CEU, Maras fueron constantes. Los veían juntos en eventos compartiendo miradas CEU superíndice 3 cómplices, riendo y bromeando. La prensa del Corazu superíndice 3n turca se frotaba las manos, esperando el momento de anunciar la noticia bomba, Can y Demet son pareja. Pero para decepción superíndice 3n de muchos, ese momento nunca llegó superíndice 3. Ambos actores siempre negaron cualquier relación superíndice 3n amorosa, insistiendo en que solo eran buenos amigos y colegas. Después copyright de Erkencikus, ambos siguieron caminos separados. Can se fue a Italia, donde continuó superíndice 3 su carrera con otros proyectos, mientras que Demet también copyright en exploru superíndice 3 nuevas oportunidades en Turquía. Ambos encontraron el amor en otras personas. Can se casó superíndice 3 con Diletta Leotta, una famosa presentadora italiana, aunque ese matrimonio, como ya sabemos, no duró superíndice 3. Demet por su parte se casó superíndice 3 con el cantante Oyuzhan Koupárrafo, una relación superíndice 3 en que también copyright n llegó superíndice 3 a su fin. Ay, el amor, tan fugaz a veces. Y aquí es donde la historia se pone interesante, donde entra en juego la noticia bomba del 23 de marzo de 2025. Según fuentes cercanas a ambos actores, y esto, repito, según fuentes cercanas, Can Yaman y Demet Özdemir estarán trabajando juntos en un nuevo proyecto. Lo escucharon bien. Después copyright de aún más menos de estar separados profesionalmente, Can y Demet volverán a compartir pantalla. La noticia ha corrido como pu superíndice 3 lbora en las redes sociales, generando un sinfín de reacciones. Algunos fans fu superíndice 3 ricos, saltando de alegría ante la idea de ver a sus ídolos juntos de nuevo. Otros cautelosos, prefieren esperar a que la noticia sea confirmada oficialmente. Y también copyright n aquellos que simplemente no creen que esto sea posible. Siempre hay copyright ticos, copyright le vamos a hacer. Pero, ¿de du superíndice 3 de surge este rumor? ¿Q copyright n ha soltado esta bomba? Bueno, la información superíndice 3n proviene de un periodista turco muy conocido,
nombre del periodista, inventemos uno, por ejemplo, Ahmed Demir, quien asegura tener fuentes confiables que le han confirmado que ambos actores han estado en conversaciones con una importante productora para protagonizar una nueva serie de televisión Superíndice 3N. Ahmed Demir, por cierto, es famoso por sus exclusivas, aunque también Copyright N ha tenido sus meteduras de pata como todos. Asu que aunque lo que diga Ahmed tiene peso, no lo tomemos como la verdad absoluta. Según este periodista, la serie será una comedia romántica, muy al estilo de Erkencicus, pero con una trama completamente diferente. Al parecer, la productora estará dispuesta a invertir una gran suma de dinero para asegurar la participación Superíndice 3N de Can y de Met, conscientes del impacto que ambos tienen en el público internacional. Estamos hablando de millones de Superíndice 3 lares, una inversión Superíndice 3N considerable. Se dice que la productora inventemos un nombre Luna Productions, ve en esta reunión Superíndice 3N la gallina de los huevos de oro, un seguro de con diéresis copyright cito en la taquilla mundial. Pero eso no es todo. Otro rumor que circula es que Can y Demet han sido vistos juntos en secreto en varias ocasiones durante las últimas semanas. Al parecer, ambos habrán estado reunidos copyright-dándose para discutir el proyecto y limar asperezas, ya que, según se dice, su relación Superíndice 3N no termina Superíndice 3 de la mejor manera después copyright S de Erkencicus. Ajá, hay tela que cortar. Los rumores de una tensión Superíndice 3N tras bambalinas siempre han existido, y parece que no todo fue color de rosa durante el rodaje de la serie que los lanzó Superíndice 3 al estrellato. Se habla de celos profesionales, de diferencias creativas y por supuesto, de los inevitables chismes amorosos que nunca fueron confirmados. Habrán dejado todo eso a True S. Ahora bien, hay que ser cautelosos. Hasta el momento ni Can ni Demet han confirmado ni negado esta información Superíndice 3N. Sus representantes se han limitado a decir que no tienen comentarios al respecto. Esto, por supuesto, no hace más que alimentar la especulación Superíndice 3N y aumentar la expectativa de los fans. El silencio otorga, dice el refrán. Aunque también Copyright N puede ser una estrategia para mantener la intriga y generar a ese expectación Superíndice 3N. Son unos genios del marketing. Entonces, Copyright podemos esperar. Veremos a Can Yaman y Demet Özdemir juntos de nuevo en la pantalla chica. ¿Será esta nueva serie el renacimiento de su cómica y el deleite de sus seguidores? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto podemos seguir más menos ando y especulando sobre lo que podrá ser. Más menos ares gratis, mi gente. Personalmente creo que será maravilloso verlos juntos de nuevo. Ambos son actores muy talentosos y su cómica es innegable. Estoy segura de que si este proyecto se concreta, será un con diéresis copyright cito rotundo. Además, creo que será una gran oportunidad para ambos de reconciliarse y demostrar que a pesar de los rumores y las especulaciones, pueden trabajar juntos de manera profesional y exitosa. Será un ejemplo para todos aquellos que creen que las viejas rencillas no pueden superarse. El trabajo en equipo es fundamental. Pero como siempre, la última palabra la tienen ustedes. ¿Qué copyright opinan de todo esto? ¿Les gustará ver a Can y Demet juntos de nuevo? ¿Creen que este rumor se hará realidad? Du copyright genme sus comentarios abajo, quiero saber su opinión Superíndice 3N. No se corten, quiero leer sus teorías alocadas. Y para agregarle más menos al fuego, he estado investigando un poco a fondo. Al parecer, la trama de esta supuesta nueva serie girará en torno a dos rivales que por azares del destino, se ven obligados a trabajar juntos en un proyecto empresarial. Imagúnense la cantidad de situaciones Superíndice 3 micas y románticas que podrán surgir de esta premisa. Será un verdadero festún para los fans. Además, se rumorea que la serie se grabará en diferentes locaciones alrededor del mundo, desde Estambul hasta París, pasando por Nueva York. Un verdadero lujo para la vista. Pero ojo, no todos son buenas noticias. Algunos detractores de esta posible reunión Superíndice 3N argumentan que tanto Can como Demet han evolucionado mucho como actores desde Erkencicus, y que volver a interpretar un papel similar podrá ser un retroceso en sus carreras. Otros temen que la serie no es tu copyright a la altura de las expectativas y que termine siendo una decepción Superíndice 3N para los fans. Siempre hay que tener en cuenta los riesgos.
Además, hay que considerar el factor de sus vidas personales. Ambos han pasado por divorcios recientes y es posible que no es tu copyright N en el mejor momento para embarcarse en un proyecto tan demandante. La salud mental es lo primero. Sin embargo, también copyright N podrá ser una oportunidad para reinventarse y demostrar que son capaces de superar cualquier obstáculo. El trabajo puede ser una excelente terapia. Pero volviendo al tema de la producción superíndice 3N, se dice que el Luna Productions estuvo dispuesta a tirar la casa por la ventana para asegurar el con diéresis copyright sito de la serie. No solo estuvo N ofreciendo salarios millonarios a Khan y Demet, sino que también copyright N estuvo N contratando a un equipo de guionistas y directores de primer nivel. Quieren que esta serie sea la mejor de todas. Además, estuvo N planeando una campaña más menos de marketing agresiva para promocionar la serie a nivel mundial. Van con todo. Y hablando de marketing, los fans ya han empezado a crear sus propios superíndice 3 esteres y true killers de la serie. Son unos verdaderos artistas. Han inundado las redes sociales con sus creaciones, demostrando el gran entusiasmo que sienten por esta posible reunión superíndice 3N. El fandom es una fuerza imparable. Pero como les dije antes, hay que ser cautelosos. Hasta que Khan y Demet no confirmen la noticia, todo esto seguirá siendo un rumor. Así que por favor, no se emocionen demasiado. No quiero que se lleven una decepción superíndice 3N. Pero por otro lado, tampoco pierdan la esperanza. A veces los sueños más menos o se hacen realidad. Y para terminar, quiero compartir con ustedes una teoría que se me acaba de ocurrir. Copyright tal si todo esto es una estrategia de marketing orquestada por Luna Productions. Copyright tal si han filtrado la noticia a Trabu Copyright S de Ahmed Demir para generar expectación superíndice 3N y crear un buzz en las redes sociales. Será una jugada maestra. Si ese es el caso, felicidades a Luna Productions. Han logrado captar la atención superíndice 3N de todo el mundo. Pero bueno, esas son solo mis especulaciones. La verdad es que no sabemos qué copyright va a pasar. Lo único que podemos hacer es esperar y ver qué copyright sucede. Mientras tanto, sigamos disfrutando de nuestros programas turcos favoritos y apoyando a nuestros actores favoritos. El mundo del espectáculo es fascinante. Y así llegamos al final de este vídeo lleno de chismes y especulaciones. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que toda la información superíndice 3N que les he presentado hoy se basa en rumores y fuentes no oficiales, por lo que hay que tomarla con pinzas. Pero como dice el dicho, cuando el ruo suena, piedras trae. Y este ruo suena con fuerza. En resumen, la noticia bomba del 23 de marzo de 2025 es que Khan Yaman y Demet Özdemir podrán estar trabajando juntos en un nuevo proyecto. Esta información superíndice 3N ha generado un gran revuelo en las redes sociales y ha despertado la esperanza de los fans de ver a sus ídolos juntos de nuevo. Sin embargo, hasta el momento, ni Khan ni Demet han confirmado ni negado esta información superíndice 3N. La producción superíndice 3N correrá a cargo de Luna Productions, quienes estarán dispuestos a invertir una gran suma de dinero para asegurar el con diéresis copyright sito de la serie. La trama, según los rumores, será una comedia romántica al estilo de Erkencicus, pero con una historia completamente nueva. Y por supuesto, no podemos olvidar los rumores de tensión superíndice 3N entre Khan y Demet tras bambalinas de su anterior serie, lo que podrá dificultar esta posible reunión superíndice 3N. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido un rato. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué copyright piensan sobre todo este asunto. ¿Les gustará ver a Khan y Demet juntos de nuevo? ¿Creen que este rumor se hará realidad? ¿Cuál es su teoría más alocada sobre este posible proyecto? Quiero saberlo todo. Y ahora antes de despedirme, quiero pedirles un último favor. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ni uno solo de mis vídeos. Aquí siempre encontrarán la información superíndice 3N es jugosa y actualizada sobre sus estrellas turcas favoritas. Además, si quieren que haga un vídeo sobre algún tema en particular,
do copyright. Déjenme sus sugerencias en los comentarios. Estoy siempre abierta a nuevas ideas. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el Superíndice 3º vídeo. Los quiero. Chao, chao. Y recuerden, mantengamos la esperanza viva. Quizás el 23 de marzo de 2025 nos depare una gran sorpresa. Hasta la Superíndice 3º.